En agosto de 2014, la desaparición de una adolescente británica llamada Alice Cross conmocionó a todo el Reino Unido. Lo que empezó como una búsqueda desesperada de una joven de tan solo 14 años, se convertiría en una de las investigaciones más grandes y complejas realizadas por la policía londinense en la última década. El 28 de agosto, la joven salió de su casa en Anvil, al oeste de Londres, para dar un paseo, pero nunca regresó. Alice era una adolescente muy creativa y amante de la música. No era una simple aficionada, la música era el lenguaje de su alma. Con un talento natural, tocaba el piano y el violín, pero su don más profundo residía en su capacidad para componer. Escribía sus propias canciones y las interpretaba con una voz que, según quienes la escucharon, transmitía una madurez y una emoción que desmentían su corta edad. Se había convertido en una gran artista, en una joven promesa, con un futuro que parecía tan brillante como su talento. Sin embargo, detrás de esa fachada de creatividad y dulzura, Alice luchaba contra demonios internos muy poderosos. Padecía anorexia, un trastorno de la conducta alimentaria que la consumía física y emocionalmente. Esta enfermedad, a menudo acompañada de una profunda depresión, había ensombrecido parte de su adolescencia. Su familia, consciente de la gravedad de su lucha, se había volcado por completo en su cuidado y recuperación. Eran su ancla, su refugio seguro en medio de la tormenta. Sus amigos también formaban parte de esta red de apoyo, queriéndola y protegiéndola, siempre conscientes de la fragilidad que se escondía tras su sonrisa. Alice no estaba sola en su batalla, pero la naturaleza de su enfermedad la hacía muy vulnerable. La lucha de Alice contra la anorexia era una parte definitoria de su vida en aquel momento. Su cuerpo, con un peso de poco más de 40 kilos, era frágil. Su estado emocional, a pesar del inmenso amor de su familia, fluctuaba con la intensidad de la enfermedad. Era una joven que, además de lidiar con las presiones típicas de la adolescencia, cargaba con el peso de una batalla invisible y agotadora. Esta vulnerabilidad, tanto física como psicológica, es un factor que no puede ser ignorado al reconstruir los eventos que condujeron a su desaparición. Aquel jueves de finales de agosto era un día normal en la casa de los Gross. Tras la comida, Alice anunció a su familia que saldría a dar un paseo por el Gran Union Canal. No era nada fuera de lo común, de hecho, era una de sus rutinas preferidas. El sendero junto al canal era su espacio de evasión. Los vecinos y la gente de la comunidad la conocían como la chica que siempre caminaba por allí con sus auriculares puestos, sumergida en su propio mundo musical. El canal, que serpentea a través de su barrio conectando con el río Brent y, más adelante, con el majestuoso Támesis, era su santuario personal. La tarde transcurría con normalidad. La tecnología nos permite reconstruir sus últimos movimientos con una precisión escalofriante gracias a las cámaras de seguridad de la zona, que se convertirían en la pieza angular de la investigación. A las 2:23 del mediodía, una cámara capta a Alice caminando por la orilla del canal, en dirección a Kew Bridge. Su paso es tranquilo, el de alguien que simplemente disfruta de un paseo. A las 3:45, otra cámara la registra de nuevo, siguiendo su ruta habitual. A las 4:26, fue la última imagen. Alice es vista caminando bajo el puente de Trampers Way. Esta vez, se dirige de vuelta a casa. Alrededor de las 5 de la tarde, su padre, José, recibe un mensaje de texto de su hija. En él, Alice le dice que ya está de camino a casa. Habían quedado en cenar todos juntos a las 6, una costumbre muy británica. El mensaje era tranquilizador, una confirmación de que todo estaba en orden, pero las 6 llegaron, y Alice no regresó. Pasaron varias horas, y la tranquilidad en el hogar de los Gross se fue transformando en una ansiedad creciente, y luego en un pánico helado. Sus padres salieron a buscarla, recorriendo sus rutas habituales, gritando su nombre en la creciente oscuridad, pero no hubo respuesta. El silencio del canal se había vuelto ominoso. Sin dudarlo más, se dirigieron a la comisaría local y denunciaron su desaparición. Esa noche, nadie durmió. La búsqueda de Alice Cross acababa de comenzar. La Policía Metropolitana de Londres no tardó en comprender la gravedad de la situación. La desaparición de una adolescente vulnerable de 14 años activó una de las operaciones de búsqueda más grandes en la historia reciente de la ciudad, solo superada en escala por las investigaciones posteriores a los atentados del 7 de julio de 2005. El área del canal, con su densa vegetación, sus aguas turbias y sus múltiples recovecos, se convirtió en el epicentro de un despliegue masivo. Equipos de buzos se sumergieron en las frías aguas del Brent y el Támesis, peinando el lecho fangoso en busca de cualquier pista. Patrullas a pie y en barco rastrearon cada metro de las orillas. La comunidad de Anvil se volcó de una manera extraordinaria. La cara de Alice, con su sonrisa tímida y sus ojos expresivos,
empapeló cada rincón de Londres. No se podía caminar por la ciudad sin encontrar un cartel con su rostro y la palabra desaparecida. La gente la reconocía. Era la chica de los cascos, una parte familiar del paisaje local, y su ausencia se sentía como una herida abierta en el corazón del barrio. El 4 de septiembre, la policía hizo públicas las imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban a Alice en su último paseo, con la esperanza de que algún testigo pudiera aportar información crucial. Para entonces, la familia ya había vivido días de auténtica agonía. El 1 de septiembre, en una desgarradora rueda de prensa, se dirigieron directamente a su hija. Le suplicaron que volviera, asegurándole que no la juzgarían, que si se había escapado o se había metido en algún lío, todo se podía arreglar. Su desesperación era palpable, un eco de la de tantos otros padres que han enfrentado la misma pesadilla. Se aferraban a la posibilidad de que su desaparición fuera voluntaria, una consecuencia de su frágil estado emocional. Pero en el fondo, un terror mucho más oscuro comenzaba a arraigarse. Ese terror se materializó el 2 de septiembre. A orillas del río Brent, los equipos de búsqueda hicieron un descubrimiento que heló la sangre de todos. Encontraron la mochila de Alice. Estaba empapada, como si el río la hubiera escupido. Dentro, junto con algunas de sus pertenencias, había un objeto que desafiaba toda lógica: sus zapatillas de tela, estilo Vans. ¿Por qué se habría quitado los zapatos para meterlos en la mochila? ¿Lo hizo ella voluntariamente, o alguien la obligó a hacerlo? Este hallazgo era una pieza siniestra en un rompecabezas cada vez más macabro. Sugería que Alice no se había caído simplemente al agua. Algo más, algo violento, había sucedido en la orilla del canal. La esperanza de encontrarla con vida comenzaba a desvanecerse, reemplazada por la certeza de que estaban buscando a una víctima, no a una fugitiva. Mientras la búsqueda continuaba en el exterior, los investigadores volvían una y otra vez a la única prueba sólida que tenían: las horas de grabación de las cámaras de seguridad. Analizaron cada rostro, cada vehículo, cada movimiento captado ese fatídico 28 de agosto, y entonces, encontraron algo, una anomalía. Poco después de que Alice pasara por Brantford Lock a las 3:45, las cámaras registraron a un ciclista siguiendo la misma ruta. Se trataba de un hombre corpulento que, como muchos otros, usaba el sendero del canal para desplazarse. Los detectives comenzaron a trazar su recorrido, comparando los tiempos entre una cámara y la siguiente. Fue entonces cuando saltó la alarma. Un trayecto que a un ritmo normal debería haberle llevado unos 15 minutos. A este hombre le tomó 45, 30 minutos inexplicables. 30 minutos de tiempo perdido en el mismo lugar y en el mismo intervalo en que Alice Quells desapareció. La policía identificó rápidamente al ciclista. Se llamaba Arnis Zalcons. Era un obrero de la construcción de 41 años, originario de Letonia, que vivía en el cercano barrio de Yalin con su pareja y su hijo. Aparentemente, un hombre normal. Pero cuando los investigadores empezaron a rascar en su pasado, lo que encontraron no fue normal en absoluto. Fue una historia de violencia brutal que debería haber encendido todas las alarmas mucho antes. En 1998, en su Letonia natal, Arnis Zalcons había asesinado a su primera esposa. No fue un crimen pasional en un arrebato de ira. La había apuñalado y golpeado hasta la muerte con una hazaña indescriptible, abandonando su cuerpo destrozado en el suelo de su casa antes de sentarse a beber vodka. Por este acto de barbarie, fue condenado a prisión, pero cumplió una sentencia sorprendentemente corta de solo 7 años. Tras su liberación, en 2007, decidió empezar de nuevo. Viajó a Londres, se estableció, encontró una nueva pareja, tuvo un hijo y consiguió trabajo. Se había reinventado a sí mismo, dejando su pasado asesino enterrado al otro lado de Europa. Pero el monstruo no había desaparecido. En 2009, fue detenido por una agresión sexual a una joven de 14 años. El lugar del ataque fue el mismo sendero del Grand Union Canal donde ahora había desaparecido Alice. Sin embargo, el caso fue archivado porque la aterrorizada víctima, enfrentada al trauma de revivir la agresión en un juicio, no se presentó a declarar. Zalcons quedó libre, sin cargos. Cuando la policía se interesó por él en relación con la desaparición de Alice y le pidió su documentación, Zalcons supo que su tiempo se había acabado. El 3 de septiembre, un día después del hallazgo de la mochila, desapareció. Dejó de usar su teléfono, sus tarjetas de crédito se quedaron inactivas. Se había esfumado, convirtiéndose de la noche a la mañana en el principal y único sospechoso del caso. La revelación del pasado de Zalcons provocó una ola de indignación y estupor en todo el Reino Unido. La pregunta que todos se hacían era devastadoramente simple: ¿cómo es posible? ¿Cómo pudo un asesino convicto entrar en el país,
¿Vivir durante años sin ser detectado y volver a atacar? La respuesta yace en una catastrófica cadena de fallos burocráticos y una falta de comunicación entre países que hoy resulta inconcebible. En aquel momento, el Reino Unido todavía formaba parte de la Unión Europea. La libre circulación de personas permitía a ciudadanos como Salkans cruzar fronteras sin necesidad de visados ni controles exhaustivos. Aunque existían sistemas para compartir información sobre antecedentes penales entre países miembros, como el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales, estos no funcionaban de forma automática. La policía británica tenía que solicitar expresamente los antecedentes de un individuo a su país de origen. Cuando Salkans fue detenido por la agresión sexual de 2009, no se realizó una consulta en profundidad a Letonia. Cuando la policía británica hizo una primera verificación rutinaria tras la desaparición de Alice, su pasado no apareció en el sistema porque Letonia y el Reino Unido aún no compartían sus bases de datos de forma directa y constante. Fue solo cuando el caso estalló en los medios y la presión pública se hizo insostenible que se realizó una solicitud formal y profunda. Solo entonces emergió la horrible verdad. El hombre que recorría en bicicleta los canales de Londres era un asesino. El Home Office, el Ministerio del Interior británico, tuvo que admitir públicamente que existían fallos graves en el sistema. Pero para Alice Cross y su familia, ese reconocimiento llegó demasiado tarde. Mientras la caza del hombre se intensificaba, la búsqueda de Alice llegaba a su fin de la manera más trágica imaginable. El 30 de septiembre, más de un mes después de su desaparición, su cuerpo fue encontrado en el río Brent. Estaba en una zona que ya había sido rastreada exhaustivamente, lo que indicaba que había estado sumergido todo ese tiempo. El asesino se había asegurado de que no fuera encontrada fácilmente. El cuerpo de Alice estaba envuelto en bolsas de plástico negras, en posición fetal. Había sido atado con cuerdas a varios objetos pesados que actuaron como lastre, ladrillos, troncos y una rueda de bicicleta. Solo el proceso natural de descomposición y la acumulación de gases habían hecho que finalmente saliera a la superficie. La autopsia confirmó la identidad y reveló la causa de la muerte: asfixia por compresión. Dada la fragilidad y el bajo peso de Alice, se determinó que su agresor la había sometido y asfixiado, probablemente durante un ataque de naturaleza sexual, antes de deshacerse de su cuerpo con una premeditación escalofriante. Para entonces, la policía ya estaba construyendo un caso irrefutable contra Salkans, a pesar de su ausencia. Las pruebas forenses eran abrumadoras. Se encontró una colilla de cigarrillo cerca de la escena del crimen con el ADN de Salkans. En las zapatillas de Alice, halladas dentro de la mochila, había restos del ADN de Salkans, sugiriendo que él las había manipulado. Durante un registro en la casa de Salkans, los detectives encontraron la funda del iPhone de Alice enterrada en su jardín. Las bolsas de basura negras que envolvían el cuerpo de Alice eran idénticas a las utilizadas en la obra donde trabajaba Salkans. No solo coincidían en su composición microplástica, sino que también tenían salpicaduras de la misma pintura que se usaba en el sitio. El análisis de la triangulación de su teléfono móvil reveló que Salkans había regresado a la zona del canal en múltiples ocasiones durante las horas y días posteriores a la desaparición de Alice, probablemente para asegurarse de que el cuerpo permanecía oculto. El rompecabezas estaba completo. Todas las piezas encajaban, señalando a un único culpable. Había pruebas más que suficientes para garantizar una condena de por vida, pero nunca habría un juicio. Nunca habría un día en el tribunal para la familia Gross. El 4 de octubre, el cuerpo de Arnie Salkans fue encontrado en un bosque no muy lejos de la zona del crimen. Se había ahorcado. Acorralado, con su rostro en todos los noticieros y sabiendo que su captura era inminente, había elegido la salida del cobarde. El caso de Alice Cross es una historia de terror con múltiples capas. Es la historia de una joven vida llena de promesas, brutalmente truncada. Es la historia del dolor inimaginable de una familia que tuvo que enfrentarse no solo a la pérdida, sino también a la frustrante realidad de un sistema fallido. Y hasta aquí el video de hoy, que espero que os haya resultado interesante y des un like, ya que es gratis, y a mí me sirve de mucho. También aprovecho que si os gusta mi contenido y aún no estáis suscritos a mi canal, me harías un gran favor si lo hicieras. Tengo varios casos preparados, que si yo fuera tú, no me los perdería. Y sin más, me despido de vosotros dando las gracias de corazón por todo el apoyo recibido, y nos vemos en el próximo video, amigos.